Hola, ¿qué tal amigos? Abrazos, saludos, apapachos cordiales y fraternos para cada uno de ustedes. Mil gracias de verdad por estar nuevamente aquí conmigo en este video que ya lo sabes, yo con mucho cariño preparo todo lo que traigo hasta acá porque me interesa mucho dejarte esta información como una lucecita de la que te puedas apoyar en el camino, sobre todo en aquellos momentos en los que caminamos con mayor duda, con mayor indecisión, como si fuéramos a oscuras, tentando el camino solo para no tropezarnos. Bueno, cuando esos días llegan a nuestra vida, acuérdate de Leti Sánchez en El Arte de Vivir, porque la intención de estos contenidos es justo para que funjan como un faro en alta mar. Cuando andas por ahí, de pronto que sientas que andas naufragando, te puedas encontrar en esto que aquí se comenta, que vas por buen camino, que vas caminando hacia el puerto que tú mismo has creído o querido llegar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estamos para ello. Antes de entrar al tema de lleno, quiero recordarte de la gran sorpresa que estoy preparando. En cualquier momento yo ya estoy aquí con esa sorpresa, como si te trajera un pastel de cumpleaños, ¿verdad? Con todo y velitas y cantándote y tarareando la mejor música, con esa sorpresa. Así de que te invito a estar pendiente de cada video que subo, porque esa sorpresa yo estoy segura que te va a encantar. Estoy de verdad, literal, estoy muy emocionada, muy emocionada. Se le está dando todo el tiempo del mundo a esa sorpresita, pues para que quede bien cocinada, bien hermosa, para que todo sea como tiene que ser, padrísimo, y lo puedas disfrutar, ¿vale? Entonces, suscríbete por favor, activa la campanita y todos mis videos te serán notificados y así tú vas a estar muy atento y en primera fila para esa gran sorpresa, ya lo verás. Además de que tu suscripción, tu like, tus comentarios van a activar el algoritmo y así este canal podrá ir creciendo con mayor rapidez. No significa que no crezca si no le das el like y si no haces tus comentarios, solo significa que irás haciéndolo de manera más lenta y pues digo, si te está gustando lo que aquí escuchas, si de todo lo que escuchas tienes algo que comentar o al menos dejar un corazoncito ahí en los comentarios, ya con eso el algoritmo se activa y entonces vamos creciendo para llegar a más personas y que esta comunidad de verdad se haga cada vez más grande. Entonces, bueno, ahí está. Porque además tengo también otra intención por ahí con aquello de que la comunidad crezca. No es nada más porque quiero que crezca el canal. Tengo una intención muy firme de que seamos aquí cada vez más y más. Entonces, también de ello ya te lo haré saber en su momento. Por ahora, comparte también el video, compártelo porque eso también me va a permitir llegar a más personas, que más personas conozcan el arte de vivir y así es como vamos a ir creciendo acá. Perfecto. Ahora sí, vamos a entrar al tema. El tema de hoy es a manera de conclusión o a manera de un compendio o a manera de resumen o como quieras llamarlo, pero tiene que ver con todos los temas de los que fui abordando en los diferentes reels de la semana. ¿Hablamos de quién? Sí, hablamos de Jesús, Jesús el de los evangelios, Jesús el que todos conocemos como el Cristo. Bueno, de Jesús, Jesús el de los evangelios, de él vine hablando en todos los reels. Y el tema de hoy, Jesús, hombre o Dios, es justamente para traernos a una conciencia más elevada, para poder entender esta gran figura que a lo largo de los siglos aún sigue de pie. Muchos conocemos de Jesús, pero puede ser que en ese conocimiento que tengamos ahora, la nueva era nos pida encontrar una puerta que nos permita verlo con mayor claridad, que nos permita conocerlo más precisamente. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a comenzar para que sepas por qué lo comento así, porque esta nueva era requiere que lo veamos como más de cerca, ¿sale? Como con lupa. ¿Por qué requiere esta nueva era que así lo veamos? Y para ello, primero decirte, quiero leer textualmente lo que preparé en la intro de este video, porque me parece importante. Dice, Dios como término lingüístico proviene de Europa, ¿vale? Es el dato más alejado que encontramos cuando buscamos de en dónde se generó esta palabra o cómo es que conocemos de Dios. Entonces en Europa se remite hasta Europa, no tiene otra referencia más que significa ser celeste. Posterior a este dato tenemos la etimología, en el latín significa Deus, ¿ok? Si tú lo buscas, te lo va a dar como parte de un término lingüístico, pues se generó en Europa. Pero ya como para darle una etimología, pues encontramos que proviene del latín que significa Deus. Actualmente hay una múltiple interpretación de Dios, de lo que significa Dios. Y es que va a depender de la cultura de cada uno de nosotros, pero además de las experiencias de vida que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, Dios puede
significar un ser supremo para unos, para otros puede significar una fuerza universal. Por ejemplo, para la psicología y la antropología significa una construcción mental. Para otros puede significar una existencia de lo incognoscible, una presencia simplemente, ¿no? Una fuerza universal. Para Jesús era el Padre, su Padre, ¿vale? Entonces, a mí me parece que en atención a la gran diversidad de conceptos o de significado que le damos a la palabra Dios, vamos a dejar este término a imagen y semejanza, o a imagen, mejor dicho, de cada uno de nosotros, ¿vale? De los que aquí estamos escuchando. Pues porque va a depender de nuestras creencias, de nuestras experiencias, de nuestra cultura. Entonces, a mí me pareciera que la forma más respetuosa de abordar el tema de hoy en este video es dejar el término a tu imagen, a tu concepto. Entonces, vamos ahora sí a entrar de lleno al tema en la parte 1 de este video, que es Jesús, hombre o Dios. Y primero que nada, recordarte que en los reels que estuve compartiendo en la semana, yo cité con puntualidad pasajes bíblicos en donde leerlos textualmente en su literalidad podemos encontrar a ese Jesús como un hombre, como un ser humano, tal cual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vemos a un Jesús que nació de un vientre humano, del vientre de una mujer. Leemos a un Jesús que sufrió hambres, padeció fríos. Leemos a un Jesús que se enojaba, ¿verdad? Y que en su enojo también arrebatadamente llegó a maldecir. Leemos a un Jesús que discutía, dialogaba, platicaba, ¿verdad? Cuando nos habla ahí la Biblia sobre ese niño de 12 años que su madre lo encontró discutiendo sobre la palabra, ¿verdad? Sobre la Biblia. Con los del Sanedrín, con los sacerdotes, estaba ahí discutiendo con ellos, hablando, dialogando como todo un docto. Entonces leemos a un Jesús que discutía, que hablaba, que proponía, que exponía sus puntos de vista. Leemos a un Jesús que inclusive segregó sangre cuando lo hirieron, cuando lo maltrataron, ¿no? Leemos a un Jesús devastado también, agotado, agobiado por el peso de una cruz, de un madero que le hicieron cargar para subir un monte. Leemos a un Jesús también que gustaba de aislarse un poco de los amigos, del fango, de todo ese ruiderón social también. Él gustaba de aislarse y tomarse su espacio. Leemos de un Jesús también que tenía que respirar profundo, que meditar, que ponerse en un estado de conexión con la unidad, ¿no? Leemos a un Jesús, en la literalidad del texto bíblico, leemos a un Jesús hombre. Pero ahora entonces la pregunta es, ¿qué hizo tan especial a ese hombre que se generó enemigos? Que se generó que lo admiraran también, amigos de corazón que lo admiraban, una familia que lo veía con poderes súper locos, ¿no? Unos poderes de wow, ¿cómo es posible que pueda convertir el agua en vino, por ejemplo, ¿no? ¿Qué lo hizo tan especial que pudiera él también entregar sanación a otras personas? El poder de llevarles consuelo, de poderse relacionar inclusive con la gente que estaba aislada por enfermedad y no contagiarse de las enfermedades de ellos, cuando todo el mundo, o bueno, el gobierno los aislaba precisamente porque los consideraba un ente de contaminación para el resto del pueblo, entonces por eso estaban aislados. Pero Jesús no tenía ningún reparo, ninguna preocupación de acercarse a esta comunidad de personas enfermas y convivir con ellos y no enfermarse, que eso era lo más admirable, que toda la gente que lo conocía, que lo veía, que lo sabía, pues se quedaba realmente en incógnita. ¿Qué pasa con este hombre? Si yo lo estoy viendo, lo estoy oliendo, lo estoy tocando, lo escucho hablar, es un hombre, pero ¿qué pasa con él? Que tiene estos superpoderes que los demás no tenemos. Entonces, vamos a referir en una segunda parte de este video, vamos a referir desde la psicología por qué el ser humano tiene cambios, no solamente físicos, no nos vamos a referir aquí a los cambios físicos, por eso insisto, vamos a referir desde la psicología, cuáles son esos cambios en la mente que te permiten literal verte distinto, diferente al común de las personas. Y lo más que conocemos al respecto de nuestra mente es la madurez, ¿vale?
Nosotros maduramos y maduramos de acuerdo a los procesos de vida que tenemos desde la infancia hasta la adultez, la vejez. Vamos teniendo ciertas experiencias de vida que nos van haciendo pensar de otra forma, de una manera muy distinta. No, una persona de 60, 70 años no piensa como un niño, puede actuar como un niño, pero no piensa ya como un niño. Un chico o una chica de unos 20, 25 años no piensa como una persona de 40, 50 años de edad, ¿no? Es diferente su forma de pensamiento, sus pensamientos son distintos porque cada uno de nosotros estos pensamientos los vamos creando a partir de este proceso de vida. Entonces, no depende, insisto, concretamente de la edad. La madurez no depende de la edad, sino ya con todo esto que he hablado, entendemos que va a depender de emociones principalmente que se viven en este proceso de vida, de lo cognitivo, esto es de los aprendizajes que vamos recopilando en cada una de las etapas de nuestra vida y sobre todo de lo social, del entorno, del lugar donde vivimos, de las costumbres, las culturas, de cómo es que nosotros vivimos en el entorno de nuestra comunidad, ¿vale? En ese sentido, bueno, entendemos ya con toda claridad que cada uno de nosotros tiene experiencias distintas, pues porque no todos vivimos en ciudad, no todos vivimos en metrópoli, no todos vivimos en una población, en una comunidad, ¿vale? Inclusive siendo colonias de una misma comunidad, cada colonia tiene ciertas culturas, cierto ritmo de vida que nos permite ser diferentes unos de otros, ¿ok? No todos tenemos el mismo grado académico, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también es una experiencia de vida que recoges para llevarte a una madurez psicológica, etcétera. Vamos teniendo, cada uno de nosotros tenemos diferencias en el entorno, en el contexto, en el ambiente, en la atmósfera en la que vivimos y esa es la razón del por qué cada uno de nosotros entonces, psicológicamente hablando, bueno, pues nos vamos formando, vamos madurando de forma diferente, totalmente diferente. Entonces, dentro de los tres aspectos que aquí enlisté, que tienen que ver con la madurez, dije las emociones, lo cognitivo y lo social, ¿no? Esto es, lo cognitivo es justo lo que comenté, son tus grados académicos y lo social, pues tu entorno, tu cultura, el lugar, que va a depender del lugar de donde vives. Y quiero aquí, nada más para efecto de este video, quiero quedarme con las emociones. Con las emociones. Y es que este es un aspecto que he mencionado, pues porque la madurez humana, sobre todo, hablando de emociones, bueno, pues tiene un gran impacto, tiene un gran impacto. Tú estarás en el entendido de que hoy día nos han hecho alusión, nos han hecho comprender y entender lo importante de gestionar tus emociones, de alcanzar un cierto grado de asimilación de las mismas, no solamente reconocerlas, que esto es lo primero que nos han dicho o que nos han mostrado, que nos han enseñado a reconocer las emociones, entender que hay enojo, alegría, tristeza, etcétera, ¿no? Y a reconocer que existen ciertas técnicas que puedes implementar para poder llevar nuevamente al equilibrio esas emociones, porque otra cosa que conocemos de las emociones es que estas pueden exacerbarse o bajar de cierto grado, de cierto rango, y una y otra, ¿verdad? Ni arriba ni abajo es sano que nuestras emociones estén. Ocupamos siempre estar en ese equilibrio emocional. Entonces ahí es donde ha entrado muchos temas de gestión emocional, porque nos invita esta nueva era a atender esa parte nuestra. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos invita la nueva era a atender las emociones? Bueno, las emociones desde el latín significa mover, emociones, hacia afuera, moverse hacia afuera. Ese es el concepto, moverse hacia afuera. Y para fines bien prácticos en este video, ¿qué te parece si simple y sencillamente conceptualizamos la emoción como una actividad? Te pone en movimiento, actividad. Sea que te enojes, sea que estés triste, sea que estés demasiado alegre, te pone en movimiento. Hay una actividad dentro de ti que se expresa luego fuera de ti y eso sí o sí es estar en actividad, ¿ok? Entonces, vamos a comprender la emoción como una actividad. Ok. Vamos a un poquito a recapitular. Dice, el Jesús de los Evangelios entonces es un nombre de cierta cultura, ya dijimos, ¿vale? De cierta cultura, de ciertas costumbres que le permitieron expresarse. Ese hombre se expresó a partir de esa cultura, a partir de esas costumbres. Él también experimentó emociones que lo pusieron en movimiento, que lo pusieron activo.
¿ok? Y entonces con esa activación, con ese movimiento que generó en el interior, en el exterior de ese cuerpo humano que tenía por nombre Jesús, bueno, él fue creando una psique. Y la psique, desde la psicología, se comprende como lo que abarca el todo de un ser humano. Y aquí dice, el todo estamos hablando de todas aquellas emociones, deseos, memorias, percepciones, imaginaciones, motivaciones, identidad, todo lo que converge en un ser humano. Esto es, tú llegaste a este mundo y llegaste dentro de una familia, dentro de una comunidad. Y en ese contexto has llevadote hacia aprendizajes propios de ese contexto que te han permitido formar esta psique o que te han permitido llevarte a la madurez de tus pensamientos. Y Jesús estuvo exactamente, Jesús, el de los evangelios, estuvo exactamente en el mismo proceso. Y aquí te traigo datos muy específicos de sus generales, ¿no? Por ejemplo, y te los voy a leer. Dice, ¿en qué época vivió Jesús? Bueno, si se sabe que murió entre los 30 a 33 años de edad, se presume entonces que Jesús nació o fue de una época de 6 a 4 años antes de Cristo, ¿vale? Entonces él nace 6 años antes, muere, dice, aprox de unos 30 a 36, ahora que si nació, pongamos que nació 4 años antes, ¿verdad? Antes de Cristo, entonces probablemente él murió más grande, de unos 35 años aprox, ¿no? En fin, está dentro del margen, así es que su época fue esa, entre 6 o 4 años antes de Cristo. Murió alrededor de los 30 o los 33 después de Cristo. Vivió en un periodo del segundo templo del judaísmo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que ya venía el judaísmo teniendo cierto desquebrajamiento en su estructura, ciertos puntos de inflexión que le estaban exigiendo ir haciendo un cambio. Entonces, él vivió en esta parte que pasaba el judaísmo. Vivió en el Imperio Romano, en la región de Palestina. Étnicamente, él fue un judío. Su religión muy probablemente fue el judaísmo, ¿verdad? Cercano a la corriente, dice aquí, corriente farisea en cuanto a prácticas y enseñanzas. Pero recordemos que Jesús siempre fue un crítico del formalismo, un crítico del sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que posiblemente su religión fue el judaísmo, pero que no la practicaba porque él lo primero que trajo a la luz, al mundo, a la gente de sus tiempos fue, abran los ojos. Abran los ojos, conozcan a Dios, decía, conozcan a mi Padre, para que no tengan que engañarse con fanatismos y bueno, todo esto que Jesús siempre dijo y muestra en las Escrituras, bueno, muestra la Biblia, que él fue lo que fue fomentando, nos habla entonces de un hombre totalmente crítico, con un criterio muy propio, ¿vale? No, y obviamente este criterio, ¿de dónde lo obtuvo? Pues de su proceso de vida, que le permitió tener sus experiencias, que le fueron creando, ¿no? La psique, la forma de pensamiento. Su patria, pues Galilea, una región al norte de Judea, la ciudad de origen Nazaret, las lenguas que hablaba arameo y hebreo, y se comenta que posiblemente también habló el griego, pues porque era común en la zona hablar el griego. Entonces, el estatus social, clase trabajadora, porque nos lo deja ver también la Biblia cuando nos habla de que José, el padre de Jesús, fue carpintero. Entonces, lo más probable es que José le haya enseñado su oficio a Jesús. Y muy probablemente antes de su vida pública de Jesús, pues Jesús también estuvo practicando la carpintería o también se les llamaba como artesanos. Entonces, este era el estatus social de Jesús, un artesano. Ahora, lo que sí es que no hay datos de que Jesús haya pertenecido a la aristocracia sacerdotal, ¿no? Pese que él hablaba de la palabra de su padre, se sabe que, o mejor dicho, no hay datos de que él haya pertenecido a la aristocracia sacerdotal ni a las élites de Jerusalén. Entonces, durante su vida pública, él fue conocido como un predicador, como un maestro, como un sanador también, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido, pues ahí fue donde se desplegó toda la vida pública de Jesús. Ahora, el contexto político, es importante que sepamos cuál era el contexto político en el que le tocó a Jesús vivir su vida pública. Para empezar, estaba Herodes el Grande cuando él nace. Y luego estaba también Poncio Pilato, que fue el que ordenó su ejecución, ¿vale?
la región ya tenía muchas tensiones, socialmente hablando, ya se vivían tensiones pues, por el pago tan elevado de los impuestos, había muchos movimientos de judíos, nacionalistas de judíos, mucha corrupción, ¿no? Por parte del sacerdocio en el templo, y todo este fue el contexto en el que Jesús vive su vida pública. Y pues cómo no iba a Jesús a hablar con toda su elocuencia, con toda su sabiduría, para hacer propuestas, para organizar, para hacer revueltas. Claro que sí, ese hombre se armó con todo su propósito, pero sobre todo utilizando todos sus talentos cognitivos, insisto, propios de una experiencia de vida, para poder llevarse a su misión, que en ese entonces él no lo consideraba como una misión, simplemente era una forma de expresión. Si yo estoy viendo que esto es blanco y pudiera convertirse en algo de más colorcito, por favor, para que todos para que nos convenga a todos, pues lo expreso, lo hablo, lo digo, lo manifiesto, lo pongo en relieve, ¿vale? Tal cual como lo vivimos ahora, exactamente igual. No estamos de acuerdo con cómo el gobierno está trabajando en no sé, nuestros recursos. Nos manifestamos, ¿no? Y hacemos ahí, paramos el tráfico, hacemos nuestras huelgas, bueno, es que eso es propio de lo laboral, nuestras manifestaciones, etcétera. Tal cual como lo vivimos hoy, se vivió en esa época. Jesús vivió esas épocas de quiebre, ¿vale? Quiebres en el contexto social, político y religioso pues de su población, de su pueblo, de su gente. Bueno, con estos datos muy precisos que yo te traigo, ya entonces nos queda más que claro que Jesús fue un hombre con vida, no solamente la vida de un infante, no solamente Jesús pasó por ser un niño, un joven, sino también tuvo una vida pública, ¿ok? Política, por supuesto, y social. Y en esa vida pública, política y social, y familiar obviamente, pues entendemos que el Jesús de los evangelios fue un Jesús que sí o sí desarrolla, crea un sistema mental, conforma una psique en donde se llevó a una elevada forma de pensar precisamente por toda su actividad que tuvo, por todas sus experiencias de vida, igual que tú y que yo. Él también tuvo un grado de madurez. Pero, así como Jesús se lleva a todo este proceso de vida, pues se nota. Digo, en esa población no pudo entenderlo porque se dieron cuenta que era un hombre que no pensaba como el común de las personas. Era un hombre que hablaba con una coherencia que no todos entendían, que muchos sí, pero se quedaban admirados. ¿Cómo es que puede hacer esa relación tan precisa de lo que dicen las escrituras y lo que hacemos nosotros y lo que debiera ser, lo que se tiene que comprender en realidad? Entonces, Jesús, en esa trascendencia, en esa transmutación de su vida humana, definitivamente queda ante su gente, ante los que lo rodeaban, queda como un ser inalcanzable, totalmente inalcanzable. Se le veía, se le consentía, se sentía, sus energías eran de tal manera que abrazó a muchos y por eso se hizo de tantos seguidores, pero esos seguidores simple y sencillamente se quedaban maravillados de ver las grandes capacidades de este ser humano, ¿no? Lo que dije hace un momento, no es normal que un ser humano, por mucha madurez que alcance, sane con las manos, convierta agua en vino. ¿Cómo se hace eso? Eso no es el común del ser humano, por mucho que madures, por mucho que llegues a una vida muy elocuente. ¿Cómo puedes llevarte a ese tipo de acciones? Entonces, en ese sentido, muchos quedaron totalmente pasmados, es la palabra, perplejos ante tal personaje que no podían concebirlo en su totalidad, pero que sí lo aceptaban porque había justo un grado de satisfacción de estar con él, de aprender de él, de vivir junto a él, de apoyarse de él, ¿vale? Entonces, su ejemplo de vida ha perdurado, o sea, esto también te lo dejo aquí muy en claro para que lo analices. Este ejemplo de vida del Jesús de los evangelios, del Jesús que nos habla la Biblia, ha perdurado en el tiempo de tal manera que muchos se han convertido y muchos continuamos, bueno, la palabra no es convertir, muchos hemos transitado, no, tampoco la palabra es transitado, transmutado, muchos hemos transmutado, trascendido la humanidad para poder elevarnos a otro nivel de conciencia. Entonces,
A la fecha, eso sigue sucediendo, por eso en uno de los reels dejé dicho que aquellos que escudriñan en su vida no tendrán otro resultado que no sea el de la resurrección también. La transición, la transmutación, la purificación del alma para llevarnos a una conciencia más elevada. ¿Vale? Ese es el resultado de quienes andamos ahí, de curiosos, a ver quién fue, qué hizo, ese es el resultado al que nos llevamos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en efecto fue un hombre con una capacidad cognitiva tan elevada, tan elevada, que salió del modelo, que salió de lo habitual de una mente humana. Y entonces, en ese sentido, pues a la fecha, insisto, continuamos muchos transformando nuestra vida, ¿no? A partir de este gran ser humano del Jesús de los evangelios. Ahora, entonces creo que aquí ya hay un poco de mayor lucidez el por qué lo llamamos Dios, ¿cierto? Pero, sin embargo, yo quiero referir un poco sobre la alteración de la psique. Hace un momento yo te decía que la psique lo conforma ya todo, la psique ya está conformada como el todo del ser humano, ¿no? La psique no solo son pensamientos. La psique son pensamientos, emociones, contexto de vida, acciones, ya todo eso es lo que conforma tu psique, ¿ok? Y eso es lo que te lleva justo a la madurez. Listo, pero ahora, esos estados alterados de la psique, ese estado alterado de la psique al que llegó Jesús, ¿cómo se da? ¿Cómo se da ese estado alterado? Bueno, hay muchas formas de que se altere la psique. Uno de ellos es, todos lo hemos experimentado, y es el simplemente de estar tu cuerpo relajado en la noche, al momento de descansar, la psique se altera. ¿A través de qué? De los sueños. Cuando tú sueñas es porque tu psique está alterada, elevada, ha trascendido tus pensamientos de tal manera que empiezas a replicar ciertas imágenes. Y hablaba yo también en otros reels de otra semana, la antepasada me parece, en donde les decía, ¿no? Los sueños a veces son raros, muchas veces los sueños son raros, no los entendemos, nos despertamos y nos dejan confundidísimos, no entendemos ni por qué soñamos eso, a qué se debió, tan es así que de pronto hasta paralizados podemos despertar, ¿no? O con el corazón boom, boom, casi se sale. Bueno, ese tipo de sueños son porque nuestra mente alcanzó una alteración, nuestra psique alcanzó una alteración de tal manera que pudimos replicar lo extraordinario. ¿Vale? Muy bien. Meditar profundamente también nos lleva a estados de alteración de la psique. Estar bajo una fuerte emoción, esta fue mi experiencia. Yo siempre he dicho que por eso desperté, justo porque me llevé a un estado de emoción tan tremendo, tan fuerte, que mi psique no tuvo más que hacer ruido, tronar, como si fueran luces ya, bombillas ya explotando de tanto. Y este estado emocional es lo que me permite hacer toda esa conexión y llevarme a una exacerbación del pensamiento, de la psique, ¿no? Esta alteración de la psique. Entonces, eso también nos ha pasado a muchos. Muchas personas han trascendido su humanidad a partir de un evento en la vida en la que las emociones de verdad se llevaron a más de 1000. Perder a un familiar, la forma en que pierdes a ese familiar, no sé. Un estado emocional que simple y sencillamente te saca de lo habitual. Te saca de tu realidad, y esa es otra forma de alterar la psique, y sí o sí el resultado es que mantengas una conciencia, o mejor dicho, que alcances una conciencia elevada. Ahora, en pocas palabras, el mundo de la mente, la psique va a funcionar entonces dependiendo de todo este contexto, de todas estas experiencias que tenemos. Pero no solamente son estas las únicas formas de alterar una psique, sino que también, y aquí es donde quiero relacionar, ya casi vamos terminando el embudo, porque aquí es donde quiero relacionar el por qué la Leticia, ahí en el arte de vivir, nos habla sobre astrología. Pues porque le gusta, sí, también, me encanta la astrología, pero no es solo por eso, sino es porque desde mi experiencia logré comprender cuál es el impacto tan genuino, tan preciso que tiene la astrología en los eventos que el ser humano vive, no solamente en lo individual, sino en lo social. A mí me impactó cuando comencé a aprender de todos estos temas, cuando comencé a observar que realmente tenían una semejanza muy igual, ¿no? De lo que estaba sucediendo en el cosmos estaba sucediendo en la Tierra. De lo que estaba sucediendo en el cosmos sucedía a nivel individual y a nivel social y a nivel familiar, ¿no? Todo esto me impactó, y entonces por esa razón yo me llevo a estudiar cada vez más sobre los temas de astrología, y entonces encontré una genial herramienta para poder ¿qué? Mantenernos en ese estado de la psique elevado. Elevado a fin de que, digo que no es lo único y no es lo que vino a enseñar Jesús,
Pero es otra herramienta que nos permite poder estar en esa precisión de una mente elevada. Ok. Entonces, la mente, la psique, también sufre sus alteraciones de acuerdo a los ciclos en el cosmos, los ciclos de luz y oscuridad, ¿no? El solo hecho de pasar del día a la tarde y de la tarde a la noche también puede estar alterando nuestra psique. Podemos estar teniendo experiencias que nos permitan estar admirados. Por ejemplo, cuando de pronto, no lo sé, un atardecer es tan bello, ¿qué haces? ¡Ah! Te quedas súper sorprendido. ¡Wow! ¡Qué hermoso se ve! ¡Qué bonitos colores del cielo! ¡Mira esas nubes! ¿Vale? Esas experiencias de los cambios de luz y oscuridad en el cosmos ya te hacen entrar en un estado de conciencia más elevado. Entonces, el cosmos sí o sí tiene que ver con los estados de alteración de la psique. Bueno, toda la actividad que hay en el cosmos, desde una luna en todos sus procesos, cuarto menguante, llena, nueva, cuarto creciente, etcétera, un Júpiter que está cerrando su ciclo por los diferentes, bueno, por la órbita alrededor del Sol, pues, etcétera, un meteorito que está cayendo, toda esa actividad en el cosmos tiene un impacto energético aquí en la Tierra. En la Tierra y en todos los planetas, porque no solamente somos la Tierra. La Tierra, de hecho, también emite energía hacia los otros planetas, ¿no? Porque somos parte todos de un mismo sistema solar, entonces todos nos energizamos de alguna manera, pero todos los movimientos que hacen todos los planetas, entonces impactan aquí en la Tierra, y esto sí o sí se deja ver en una conciencia, en una psique, en una forma de pensar. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la misma. Entonces, dice aquí, esto es real, la única manera que lo creas, bueno, ok, dice aquí que la única forma, puse aquí, ¿no? No es que diga aquí, puse aquí, que quizá de todo esto que estás escuchando, para que tú lo creas, no es necesario inclusive que lo experimentes, es simplemente que te remitas a qué eventos en tu vida o a lo largo de tu vida sí has encontrado que has alterado tu psique a partir, insisto, de admirar, ¿no? De admirar el mar, por ejemplo, cuando te sientas frente al mar y ves las olas, cómo se van formando, ver el mar. En algún momento a mí me tocó ver el mar cómo rebotaba contra un muro y cómo se levantaban las olas. A mí me impresionaba mucho, yo me quedé de verdad perpleja ante esa actividad del mar contra ese muro. Pues porque no concebía yo cuántos años ya había estado ahí ese muro y no había podido ser derribado con ese impacto de las olas, ¿no? Naturaleza, ¿lo ves? Entonces la psique sí o sí se lleva a estados de alteración cuando todo está, ¿cómo se mueven las olas? Si no es a través también de la energía del cosmos. Entonces la psique se altera a partir de los movimientos que hay en el cosmos. Bueno, entonces, a ver, ya aquí un poco para ir, insisto, como ya ahora sí conectando todos los puntos, ¿no? Ya hablamos de que Jesús en la literalidad de los textos bíblicos nos refiere que es un ser humano, por lo tanto Jesús al haber sido un ser humano y al haber vivido en un contexto, haber sido parte de una cultura, tiene experiencias que sí o sí le elevan la psique, ¿no? Le alteran la psique y alcanza grados de cognitivos impresionantes que no eran lo normal en la comunidad o en el común de las personas. Y bueno, ahora ya entendemos que todo esto que confluye en la Tierra son parte de las energías que nos emite el cosmos con todo el movimiento que ahí existe. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ya con todos estos cabos que ahora vamos aquí a traer y a unir, dice, cuando una persona denota este tipo de alteración de la conciencia y la mente, pues obviamente que salimos de lo habitual, salimos de lo normal. Y entonces esa es la razón de que el Jesús de los evangelios haya sido un personaje tan excepcional, haya sido un personaje como el que no ha habido otro, pues porque teniendo, ¿no? una vida social, una vida familiar, una vida común como la tuya y como la mía, sin embargo, tuvo una forma de ser que no era como la tuya y como la mía, ¿vale? Una forma de ser totalmente diferente, que muchos catalogarían como raro, pero en realidad genial. Una expresión de su humanidad desde su genialidad. Ok, hace un momento hablábamos precisamente de las formas en que la psique se puede alterar. Ay, creo que ya bajé la voz y es que estoy lejos.
hablábamos de las formas en que la psique se puede alterar, y entre ellas hablábamos de la meditación, que es un estado en el que la mente alcanza ciertos niveles, ciertos hertz, cierta forma de vibración que te permite precisamente entrar en estas capacidades de poder ver lo que otros no ven, de poder oír lo que otros no oyen, de poder experimentar lo que no es del común de las personas, ¿vale? Y esto fue lo que le sucedió a Jesús, y por eso Jesús se vio como una persona, como un ser, mejor dicho, ¿no? Ahí ya cuando vieron a ese Jesús totalmente fuera de lo habitual, entonces ahí es donde cada una de las personas desde su propia experiencia de vida interpreta a ese Jesús y lo ve como el Dios, como el imposible, como el wow, qué emoción. Cada quien lo conceptualiza, cada uno de sus apóstoles de hecho lo conceptualizó de acuerdo a sus propias experiencias que tuvo al haber vivido con él, ¿vale? Entonces esto hace que, bueno, pues ese Jesús cada uno lo interprete a modo, a modo. Y aquí es donde entra ya mi conclusión del tema. Dado que ese hombre trasciende su humanidad y elevando su psique, expandiendo su psique, alcanza niveles que tú y yo no hemos podido alcanzar. Eso es lo que también los apóstoles ven, lo que cada uno a lo largo de todos estos siglos nos ha permitido entenderlo, como dije al principio, nos ha permitido entenderlo como un Dios. Pero Dios, ya lo dije, es hablándolo desde un concepto muy propio, muy tuyo, muy personal, puede significar para cada uno de nosotros cosas diferentes. Entonces, en conclusión, Jesús, Dios u hombre. Hombre, sí, ya lo vimos en la literalidad de lo que la Biblia establece como parte de la historia de este hombre. Jesús es un hombre. Dios, pues ya lo concluimos. Dios solamente va a depender del contexto en el que tú le has conocido, en el que tú le has experimentado. Y entonces yo comentarte simple y sencillamente, para que nosotros podamos designar si Jesús es un Dios, lo que ocupas es vivir su legado. No solamente escucharlo, aplaudirlo, cantarlo y alabarlo, no es suficiente eso. Conocerlo a través de las homilías, recibirlo en casa cuando alguien llega y te platica de él, no solo es eso. Eso es padres buenos, propio de cada una de las costumbres que tiene cada religión. Pero para que tú puedas saber si Jesús fue un Dios, lo que ocupas es precisamente vivir su legado, hacer tuya toda esa información para que evites precisamente ser confundido, ser direccionado, ¿no? Dirigido por ciertos conceptos, para que seas tú quien realmente haga saberle a tu psique por qué Dios. Y en ese sentido, entonces, yo lo que puedo concluir es que tan tiene la razón aquel que dice que es un Dios, como tiene la razón aquel que dista de ello y que dice no es un Dios. Experiméntalo, vívelo, haz tuyo todo ese legado, porque lo dijo él y lo dejaron plasmado ahí en la Biblia. Parte de sus enseñanzas fue, en Juan 8:32 dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la única manera de conocer la verdad es que tú experimentes todo lo que se sabe que fue ese Jesús, hombre de los evangelios. Bueno, ¿listo? Yo aquí trayéndote esto, insisto, bien agradecida, bien contenta. Te invito, por favor, te recuerdo que en el arte de vivir se ofrecen servicios para esta evolución, para esta trascendencia, para esta elevación de la psique, y que tú puedas a partir de estas herramientas comenzar a dejar entrar en ti la verdad que te hará libre, muchacho, muchacha, ¿ok? Bueno, pues ahí estoy muy a la orden. Sígueme en todas las redes, por favor. Ve y en todas dame likes, en todas haz un comentario. Es más, comenta si no te gusta también. Coméntalo para que yo crezca, qué sé yo, para que yo modifique, no lo sé. Pero ponte activo, movere, ponte en acción, emocionate con Leti Sánchez en el arte de vivir. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Bye bye. Muy atento para la sorpresa. Bye bye.